Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Sabia. Vivimos en una era donde el éxito profesional parece exigirlo todo: tiempo, energía, atención y muchas veces incluso el alma. ¿Pero es posible brillar en el mundo corporativo sin perder esta? ¿Se puede avanzar en la carrera profesional de las multinacionales sin desconectarse de la vida espiritual? Hoy vamos a conversar con un amigo, Sergio, que ha aprendido a navegar ambos mundos con coherencia, propósito y fe. Sergio Stiglitz, como digo, alto ejecutivo corporativo en el sector de banca, nos acompaña para reflexionar cómo integrar la espiritualidad en los negocios, el liderazgo y la vida cotidiana. Bienvenido a Nueva Sabia, Sergio, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Fernando. Mucho gusto. Encantado de poder acompañarte. Pues vamos a empezar, como siempre, con una breve oración de entrada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, concédenos serenidad para discernir entre lo que es urgente y lo importante, sabiduría para encontrar el equilibrio entre el éxito exterior y la paz interior y, sobre todo, valentía para vivir con coherencia y fe en medio de estas presiones y el ruido del mundo actual. Amén, efectivamente sí. Y luego suelo traer a colación, como sabes, un santo beato de la semana, que en este caso he elegido a San Benito de Nursia, ¿no?, que es el patrón de Europa y fundador del monacato occidental, por su lema, que me encantó, ¿no?, el de ora et labora, ¿no?, en latín, que sería reza y trabaja, porque creo que resume, ¿no?, a la perfección el tema de hoy, ya lo que nos recuerda que el trabajo no debe alejarnos de Dios, sino al contrario, ¿no?, debe ser un medio para santificarnos y servir a los demás. Así que vamos a entrar en materia. Sergio, antes de nada, coméntanos un poco sobre ti. Orígenes, familia, profesión, hobbies. Con mucho gusto, Fernando. Bueno, mi nombre es Sergio Stiglitz, nacido y criado en Lima, Perú. Cuarta generación croata por el lado de mi padre, cuarta generación de franceses por el lado de mi madre, flamengos también. Y nada, estoy hace casi 28 años en este lindo país de Estados Unidos, con una breve pausa en Perú del 2012 al 2018. Me formé, como te digo, en Perú y me vine casi a los 17 años a estudiar la universidad aquí en Estados Unidos, que es donde al final conocí a mi esposa y ya tengo pues casi 36 años con ella, felizmente casado casi 30 y tenemos tres hijas maravillosas y pues nada, aquí para ayudarte en contestar algunas preguntitas en lo que pueda colaborar y comentar de mi experiencia de cómo podemos balancear el ajetreo y desarrollar nuestro espíritu y acercarnos más a Dios, que es lo que nos da en verdad la paz y la tranquilidad. Estupendo. Pues bueno, como podéis ver, Sergio, como decíamos, es un ejecutivo financiero con amplia trayectoria en el mundo corporativo internacional, bueno, de hecho más de 30 años en el sector de la banca, pero también un ejemplo y líder espiritual para muchos de nosotros. Así que quería que hoy nos compartiera, ¿no?, su experiencia personal de cómo mantener el alma despierta, ¿no?, en medio de los desafíos del éxito profesional y de este ajetreado mundo corporativo. Así que indícanos en qué momento comenzaste a sentir la necesidad de integrar tu vida espiritual con tu carrera profesional. Bueno, yo creo que antes de entrar directamente en la materia es muy importante entender quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Porque y sincerarnos con nosotros mismos de qué es lo que tenemos. Porque si no conocemos verdaderamente nuestra profundidad de dónde venimos, no vamos a entender el resto. Entonces, para mí es importante haber llegado a entender quién soy y cuáles son los retos que tengo, ¿no? Vengo de una familia súper estructurada, donde en verdad la religión no era importante, por más de que mi madre sintió el llamado de ser monja y al final no lo fue.
no íbamos a misa de chicos, no era algo regular en la casa, era básicamente una formación bastante laica y ligera en términos de ir a misa. Y bueno, por las cosas de la vida termino viniendo a Miami y en el año 2005 me mudo a Key Biscayne y en el 2007 me invitan a un retiro de Maús y tuve la suerte de venir por más de que suene un poco cursi, de enamorarme de Jesús aquí en Key Biscayne, en la parroquia San Agnes, en el retiro de Maús en el 2007. Y desde ahí ha sido pues un bonito caminar desde ese momento. Y yo creo que es importante encontrar, como tú dices, el balance entre ambos. Yo creo que hay que tener una rutina y una estructura bien definida en el día, en las horas del día, pero ojo que esa rutina y esa estructura no se caiga en el hacer y hacer, ¿no? No confundir el hacer y hacer y olvidar el estar. Entonces, y esto es básicamente el pasaje de Lucas 10, de Marta y María, que Marta está dando vueltas por la casa en todo momento y Jesús le dice que tu hermana María ha escogido lo mejor, que es estar básicamente escuchando mi palabra. El famoso Marta, Marta, ¿no? Correcto. Sí, entonces, vale. eso creo que es importante, ¿no? Que vivimos haciendo, y mi recomendación ahí es que tengamos una pausa y que tratemos de estar más que hacer. Qué bueno. Oye, y en ese estar o mayor conciencia versus ese estar en la carrera de la rata, ¿no? Que solemos decir en el mundo corporativo. La rata o el hámster, el hámster, que es más bonito el animal. Sí, pero es verdad que cada vez yo le pongo ese tono cada vez más desagradable, porque es verdad que intentamos utilizar el eufemismo del pobre hámster, pero bueno, no dejan de ser los dos maravillosos criaturas de Dios. Pero en cualquiera de los casos, ¿cómo, pensando en los jóvenes, ¿no? Que siempre están en esa fase iniciática en la que es especialmente fuerte la exigencia laboral, ¿no? En la que, oye, vas a dedicar muchas horas de trabajo porque te lo exige o la empresa o el negocio. ¿Qué tipo de hábito o qué tipo de rutina que comentabas? Tú que además, aclarar a la audiencia también, hombre muy aficionado al deporte, al ciclismo, Ironman, con lo cual, ¿en qué medida esa disciplina o esa rutina es crítico para mantener el equilibrio entre lo exterior y el interior? Sí, mira, para mí fue fundamental, inclusive antes de haberme casado, cuando empecé mi carrera, ahí por el año 93, finales, entré al banco en Perú, viví en Perú todavía, me había vuelto y dije, este trabajo es un poco estresante, entonces una manera de controlar y apaciguar y tranquilizarme, me tracé una meta que antes de ir a la oficina todas las mañanas me iba a levantar y iba a salir a trotar o a hacer algo antes de ir a la oficina. Entonces yo ya llegaba a la oficina más tranquilo. Y en ese momento de salir a trotar, uno entra en contacto con la naturaleza y obviamente agradece y tiene un espacio para uno mismo, para reflejar dónde estamos, apaciguar el ruido y eso nos deja básicamente tener un contacto mucho más personal con nuestro creador. Por más de que en ese momento, en esos años, yo no tenía un diálogo, por así decirlo, fluido con nuestro Señor. ¿Y en qué momento decides, Sergio, sucede algo en tu vida? ¿Fue simplemente el darte cuenta que te estabas estresando más de lo debido? ¿O cómo en ese ámbito especialmente, ¿no? En el ámbito del sector financiero, en el que las empresas, sospecho que todavía
no están preparadas, ¿no?, para hablar de espiritualidad, propósito, trascendencia. ¿Por qué de repente decides ese giro o ese hábito y cómo convives, ¿no?, con el resto de tus socios o compañeros en este sector financiero? Sí, mira, no fue algo repentino. Lo que sí te comento es que un cambio importante fue en el momento que hice mi retiro en el 2007. Me abrió la puertita y a partir de ese momento pues hay una relación muchísimo más personal. Antes siempre existió Dios para mí, pero era un Dios bastante lejano, no era un Dios donde yo podía dialogar con Él, tener una relación bonita. Jesús hoy día es mi amigo, entonces camino con Él, me recoge, me caigo, me recoge. Pues en la oficina yo trato de instalar o de contribuir, de dar lo que recibo. Entonces siempre trato de ser cordial con la gente, de preguntar cómo estás, despedirme, modales básicos de amor al final del día que uno pues tiene que vivir lo que ha recibido y lo que siente, ¿no? Qué bueno, y me recuerdas a la frase de Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, de que el trabajo hecho con amor, con esos gestos, se convierte en oración, ¿no? O sea, es la manera efectivamente de santificar nuestro día a día, ¿no? Y también recientemente leía el libro de Richard Rohr, por cierto, muy recomendable, ¿no?, el de Falling Upward, y que decía también que la espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino en transformarlo desde dentro, con nuestro ejemplo, ¿no?, como estás subrayando ahora. Con lo cual, magníficas sugerencias. Y la vulnerabilidad en este caso, Sergio, ¿qué papel juega, además de efectivamente esos gestos amorosos, cariñosos, qué papel juega en el sector financiero la vulnerabilidad como parte del liderazgo auténtico? ¿Crees que es importante el también empezar a compartir con la gente de que, oye, somos pecadores o necesitamos o tenemos determinadas facetas que tenemos que mejorar, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, o es complicado todavía hablar de este tipo de asuntos en el Sí, ámbito corporativo? es muy complicado porque el mundo corporativo básicamente te, te muestra a ser, a tratar de no ser humilde y de básicamente ser, de crearte una imagen que quizás no es la tuya, porque está moldeado de tal manera a que no te deja ser sincero, porque hay reglas, porque hay estructuras. Entonces, yo creo que hay que tratar de romper esa estructura y decir que en verdad sí se puede mostrándote tal y como eres. A veces es difícil, porque escalar una carrera no necesariamente tienes que ¿cómo se dice? Tienes que ser quien eres, ¿no? Y yo trato, pues, de combinar las dos cosas por más de que sea difícil. Sí, tiene que ver mucho con, primero, que efectivamente no hay liderazgo, estemos donde estemos, como decía el Papa Francisco, sin servicio, ni hay servicio sin amor, ¿no? En el sentido de que efectivamente yo creo que el enfoque es, oye, da igual nuestro entorno, donde estemos, sino estar enfocados con nuestro ejemplo, predicar, ¿no? Recorriendo también, creo que era San Francisco de Asís, ¿no?, el que decía hay que predicar, incluso si es necesario, con palabras, ¿no? Pero realmente lo relevante es, oye, servicio, y para poder servir en mayúsculas necesitas amor. Y si vas desde la mañana, pues ya con las energías, que es lo que te iba a preguntar, ¿tienes algún tipo de rutina matinal que te permita llenar el depósito de alegría y que te permita llegar a este entorno más corporativo con mayor capacidad de impactar positivamente a los demás?
Absolutamente, o sea, todas las mañanas tengo mi rutina o salgo a trotar o salgo a montar bici o nado en las mañanas y veo prácticamente todos los días el amanecer y eso para mí ya es pues una gracia y una bendición. Primero que todo, donde vivimos, Fernando, podemos salir prácticamente los 365 días del año a hacer algo, somos bendecidos con el clima. Entonces, sí, la rutina de salir a ver el amanecer y agradecer un día más, pues ya llego totalmente cargado de energías, cargado de Dios y trato en mis quehaceres derramar lo que recibo en cada mañana antes de llegar a la oficina. Y por más de que a veces hay gente pues en la oficina y en el mundo corporativo que vive simplemente tratando de querer cosas para ellos mismos. Yo creo que mostrando el ejemplo de compartir, de trabajo en equipo, de dar y que te vean como alguien que llega temprano, que tiene buena energía, que saluda, que agradece, ya de esa manera puedes marcar un impacto sobre todo en los nuevos chicos, ¿no? Darte tiempo para un poco de coaching, preguntarle, simplemente a veces solo una sonrisa o preguntarle a uno de los chicos nuevos cómo está y darle tiempo, creo que es algo que ayuda mucho. Qué bueno. Y yo añadiría todo lo que estás indicando, o al menos a mí me ayuda mucho, es obviamente las oraciones matinales, ¿no? Que para mí es, como decía el Padre Pío, es oxígeno, ¿no? Del alma, el estar ahí un ratito, incluso en silencio a veces es orando, a veces es en silencio, pero sí que pensando, ¿no? Un poco acerca de, oye, ¿cómo voy a abordar el día de hoy? ¿A quién me voy a cruzar o con quién me voy a reunir? Y efectivamente, ¿cómo puedo, no? Actualizar, preguntarle por algo relacionado con su familia, con alguna enfermedad, algún ser querido, etcétera, etcétera. O sea, también un poco planificar, pero con esas lentes, ¿no? De, oye, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo estar más pendiente, ¿no? de los demás? ¿Y para quién voy a trabajar hoy, ¿no? Y qué parte de mí puedo mejorar o cuidar, porque ahí vas ya también con una predisposición efectivamente, ¿no? A interactuar de una manera más agradable, ¿no? ¿Y cómo influye, Sergio, por ejemplo, algún momento oscuro o de crisis que te haya sucedido, ¿no? Trabajando, ¿no? Y que se haya transformado en una oportunidad espiritual o que hayas tenido que recurrir a tu fe, ¿no? En decisiones profesionales delicadas. Sí, mira, ahí, si tú vas a mi oficina, tengo ahí mis estampitas, tengo mi virgen que me mira, en fin, hay un montón de objetos que me hacen acordar que hay que estar en paz. Y sí, definitivamente, en el estrés diario, me he encontrado en momentos que he tenido que hacer una pausa y simplemente salgo un momento del edificio y pues me voy a estar en silencio, tranquilo, y invocamos al Espíritu Santo y nos tranquilizamos, ¿no? Yo creo que es muy importante tomarse esa pausa a veces en el ajetreo y como tú bien dices, en las mañanas para mí, en el momento que estoy en contacto con la naturaleza, ya estoy dialogando, ya estoy planificando. En la piscina cuando te tiras no escuchas nada, no hay ningún ruido. Y eso para mí es algo muy bonito porque ahí es donde empieza todo, ahí es donde hablo con Jesús y le pido consejos, ¿no? Y cuando no tengo las respuestas, pues sé que Él me va a guiar y hay que estar tranquilos. Eso es. Me parece muy buena técnica la que comentas de la natación, porque es verdad, el otro día lo hablaba con una de mis hijas, ¿no? Que generalmente el principal problema que tenemos es que Dios nos susurra, pero es que le damos poco tiempo para escuchar, ¿no? No para oírle, sino para escuchar. Para escucharle, la verdad es que necesitamos estar o bien en el Santísimo, o bien es verdad, a mí me sucede muy mucho eso, ¿no? Cuando estás nadando, que efectivamente ahí ya no hay ninguna distracción, es cuando estás por lo menos con esa predisposición para escuchar, porque es que
Si no estás con una mínima predisposición es imposible. O sea, si estás todo el rato con los cascos puestos o con ruido ambiente, con tal, por mucho que susurre o que hable, no le vas a escuchar, ¿no? Con lo cual hay que buscar esos momentos para dar esa oportunidad, ¿no? De escuchar esos susurros que efectivamente muchas veces somos solo conscientes al cabo de un tiempo, ¿no? De, ¿y por qué yo tomé esta decisión? ¿O por qué? Y cada vez cuanta mayor conciencia tenemos, más nos vamos dando cuenta de lo que tú comentabas, ¿no? Que él está no solo caminando, sino nadando con nosotros, ¿no? En cada momento está ahí presente y la clave es simplemente el que nosotros encendemos el wifi espiritual, ¿no? Para poder hablar, conectar, preguntarle y lo más importante, ¿no? Escuchar. Pero bueno, pensando también en los jóvenes, si pudieras dar un consejo a ellos, más allá de hábitos o costumbres, sino a aquellos que sueñan con triunfar, ¿no? En el ámbito corporativo, pero sin perder el alma. ¿Cuál sería un consejo que convendría tener desde el principio? Yo les diría que más allá, hoy en día los amigos, ¿no? Es fundamental encontrar los buenos amigos y no es la cantidad, yo creo que es la calidad, número uno. A ver, Jesús es el amigo que nunca falla, ¿no? Con Jesús no hay pérdida. Él es el que te acompaña, él es el que te escucha, él es el que te carga. Entonces, eh, para mí esa frase, es el amigo que nunca falla, es algo que me lo acuerdo siempre y hay que simplemente confiar y mi recomendación ahí sería que se acerquen, que lo busquen, porque va a ser el mejor amigo que puedan tener, verdaderamente. Mejor que cualquiera que vaya a ofrecer cosas o amistades yo creo que una amistad sincera con Jesús es para toda la vida. Es algo que perdura y es algo bastante profundo que no tiene pues ningún punto de comparación con tu mejor amigo aquí en la tierra. Entonces, si bien son gente muy buena y muy querida y nuestros amigos son maravillosos, en Jesús está el amigo que nunca falla. Y además que efectivamente es un amigo para toda la vida terrenal y eterna, ¿no? Ahí el matiz es que además veía, por cierto, ayer una película que recomiendo a toda nuestra audiencia, San Pablo, creo que se llama así, San Paul, está en Netflix ahora. Em, Pablo de Tarso y bueno, te cuentan un poco, ¿no? Toda la conversión y su vida final. Y hablando con uno de, creo que no es un spoiler lo que voy a contar, pero hablando con uno de los romanos, ¿no? El que está encargado de la gestión de la cárcel en la que está en ese momento, le realiza el siguiente símil o metáfora, ¿no? En el que dice, ¿a usted le gusta navegar? Y pues sí, va a navegar. Y bueno, pues es que la vida terrenal es como si desde el barco usted cogiese un poquito de agua y ese agua que se te va entre los dedos, pues es la vida terrenal, pero la vida en la que nosotros creemos es el resto del océano, ¿no? O sea, dando a entender, estaba haciendo un proselitismo acerca de explicar, ¿no? De una manera sencilla al final qué significa, ¿no? Esto de la vida eterna y por qué él está perfectamente en paz, ¿no? A pesar de que sabe que va a ser decapitado en las próximas horas. Pero bueno, por ir también a aspectos un poco más luminosos, hablemos ahora en lugar de crisis y problemas o de consejos éxito. ¿Qué significa? Igual que Marco Aurelio, por ejemplo, nos decía que la verdadera riqueza está en poder vivir en paz con uno mismo, ¿no? Que es esta relación con Jesús que estaba subrayando ahí. ¿Qué significa para ti o cómo definirías éxito, ser exitoso para la gente joven actual? Y a ver, yo creo es justamente eso, es estar en paz contigo mismo y estar tranquilo, y esa es la base de ser exitoso en las otras cosas. Si uno está ansioso y preocupado, alterado, no va a encontrar el resto de cosas. Entonces, mi recomendación es, como empecé, es mirarse adentro, entender quiénes somos y a partir de eso estar tranquilos.
Y de esa manera uno puede construir algo sólido. Pues si vamos a estar ansiosos y alterados por el ruido de afuera, no vamos a poder hacer nada. Entonces, mi recomendación para los chicos es estar atentos, abrir bien los ojos, abrir bien los oídos y discernir verdaderamente qué es lo que nos da la paz y la tranquilidad, porque las cosas de la vida, los placeres, pues, la música, la fiesta, en fin, son cosas que no nos van a llenar el corazón, ¿no? Nos van a satisfacer, yo te diría, momentos, pero no nos van a llenar de felicidad plena ni de tranquilidad, y vamos a estar lejos de la verdad. Y al final del día, lo que queremos estar es cerca de la verdad, y la verdad es Jesús. Qué bueno. Y yo lo resumiría también, o le pondría la indicación en línea con lo que estabas hablando antes, ¿no? De la diferenciación entre el tener, el ser, el hacer, el estar, ¿no? Yo creo que la verdadera riqueza está en poder vivir en paz con nosotros mismos, pero también el éxito no es lo que nos han vendido durante muchas generaciones, no es lo que haces, consigues o tienes, sino quiénes somos cuando nadie nos ve. Y para mí no ha sido fácil entender o hacer ese switch, ¿no? De, oye, pero aquí realmente qué es lo prioritario, qué es lo importante. Lo que estamos haciendo es quiénes somos, cuál es nuestra profesión, a qué nos dedicamos, qué estamos consiguiendo incluso a nivel laboral o profesional o con nuestros negocios, o incluso con todo este bombardeo, obviamente, de la sociedad más materialista y consumista, o qué es lo que tenemos. Realmente el éxito es cuántas cosas tienes, me da igual que lo cuantifiques en casas, en coches, en relojes, en lo que te dé la gana, sino realmente, oye, ¿quiénes somos cuando nadie nos ve, ¿no? Y podernos autorresponder con franqueza y honestidad, ¿no? ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? Yo creo que, por cierto, hablando de desafíos de la semana, que ya vamos a ir culminando, yo propondría algo así, ¿no? El que todas las mañanas, además de ese buen hábito que tiene Sergio, no hace falta hacer el Ironman como él, que ha desafiado varias veces a la naturaleza y a sí mismo, pero sí que dedicar unos minutos, idealmente para stretching, hacer algo de ejercicio y a lo mejor aprovechar ese momento, o si quieres mientras desayunas o tomas ese primer café, ¿no? Pero buscar momentos de silencio antes de comenzar nuestra jornada laboral y efectivamente hacernos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿O cómo puedo abordar el día de hoy? Intentar visualizarlo, oye, ¿con quién voy a encontrarme? ¿Cómo puedo aportarles esa sonrisa, esa pregunta acerca de qué tal están, qué tal su madre, su padre, ese familiar querido que está enfermo, etcétera, etcétera? Y de esa manera irnos mejorando, ¿no? Poquito a poco, todos los días, por ir retroalimentando, ¿no? Esa comunidad que tan importante es, que es lo que comentas, ¿no? Que siempre decimos que somos la media de los 5 amigos o de los 5 compañeros o, por supuesto, de los 5 libros o películas que vemos, ¿no? Con lo cual, seleccionemos bien, minimicemos la gente tóxica o que no nos convenga y los contenidos, por supuesto, de redes sociales tóxica o que nos entretenga, pero de manera vacía y vayamos de manera controlada, eligiendo, ¿no? Con quién queremos tener cada vez más tiempo de esta vida terrenal y con quién, ¿no? Queremos compartir nuevas experiencias o qué tipo de contenidos, ¿no? En esos libros o en esas redes sociales conviene ir identificando como más adecuados. Y hablando de libros o películas, vamos a acabar entonces, Sergio, con las 3 semillas. Dinos uno que te haya inspirado últimamente. Mira, el último libro que acabo de terminar se llama La paz interior, y es algo muy bonito. Básicamente dice acá 3 líneas, que es: vivimos en una época de confusión y inquietud. Esto es una tendencia que manifiesta incluso en nuestra vida espiritual. Nuestra búsqueda de Dios, de la santidad y del servicio al prójimo es agitada en lugar de ser confiada y pacífica. ¿Qué hacer para superar los momentos de angustia sin perder la confianza? Es a través de situaciones concretas de la vida cotidiana. El autor nos invita a reaccionar según el Evangelio. Si la paz interior es un exclusivo don de Dios,
es preciso buscarla y perseguirla sin cesar. Este libro les va a ayudar mucho. ¿Quién es el autor? Jacques El autor Philippe. se llama Jacques Philippe, es un sacerdote francés, todavía vive, y básicamente estudió hebreo en Jerusalén y Nazaret, y estudia teología y derecho canónico en Roma, y luego ahora ya vive en Francia y está dedicado a la formación de sacerdotes y seminaristas. Es muy leído en esta época. Pues pondremos el enlace correspondiente abajo también. Una experiencia propia o ajena que te haya impactado. Mira, para los chicos, yo a los 17 años tuve un accidente muy serio, perdí la vista de un ojo y eso de ahí fue algo muy duro para mí, pero no me bajoneó. Yo en ese momento pude deprimirme y decir, pues vivir una vida triste, pero lo recibí y lo agarré como un mandato de Dios y un agradecimiento, por más de que fue algo muy traumático, le di la vuelta y vivo con este problema hace, bueno, voy a cumplir 57, me sucedió a los 17, casi van a ser 40 años. Entonces, tuve ese problemita que podría ser mucho, pero me lo tomé con una actitud positiva y nada, ese fue una experiencia bastante dura. Impactante, y aclarar a la audiencia, hablando de impacto, que fue debido a un impacto en un entorno que también conviene minimizar, ¿no? Determinadas horas en Es determinados correcto. sitios. Es correcto, ¿no? Entonces, para esos niños, jóvenes que están mirando ahora, eso sucedió después de las 12 de la noche. Y mi padre decía, después de las 12 de la noche no suceden cosas buenas. No, es donde se dan efectivamente trifulcas y gente con exceso de cualquier tipo de droga que puede generar efectivamente algún tipo de impacto negativo en este caso. Y un sueño propósito, Sergio, que aún te ilusione cumplir. Mira, en algún momento me gustaría trabajar para mí, independizarme 100%, y convertirme pues en un asesor financiero totalmente independiente, ¿no? En algún momento yo creo que trataremos de llegar a ese sueño, que ese sueño sea realidad. Pero de momento no hay ningún apuro, pero lo tengo ahí como un pequeño sueño, efectivamente. Pues también en esa línea yo añadiría, siempre he estado en el ámbito corporativo también, empecé en el mundo de la consultoría con Andersen, luego empecé con clientes multinacionales, luego salté en el ámbito laboral con multinacionales para ayudar en toda su expansión internacional, transformación digital, salidas a bolsa. Y en un momento determinado tomé la decisión, que estás tú ahí rumiando, y la verdad es que añadiría, además del coraje que conlleva todo cambio, porque solemos tender a nuestra zona de confort y, oye, ¿por qué voy a tocar? No me menees ahora, ¿para qué necesidad hay, no? Pero sí que en mi caso hubo un punto de inflexión en el que empecé a tomar decisiones no por mayor comunidad o mayor o menor riesgo o mayor o menor aversión al mismo, sino realmente, oye, ¿cómo puedo impactar positivamente de mayor manera, ¿no? Con esta decisión o con esta. Y al menos, y por supuesto, mi cercanía ya a Jesús, el saber que efectivamente Él está ahí y que cualquier decisión que tomo en ese ámbito, desde luego, es para mayor gloria, ¿no?, de Dios, como íbamos indicando, y para realmente, oye, intentar impactar positivamente a las almas de mi alrededor e intentar avanzar en mi propia santificación. Cuando tomas decisiones de continuar o de cambiar, con ese filtro, la verdad es que se hace todo mucho más fácil. Y creo que te quitas un gran lastre, que es los miedos o que es a veces la falta de fe, y que desde luego, si una vez más, como siempre recordamos, si oramos y si avanzamos en línea su voluntad, a lo que efectivamente creemos que es su voluntad, y eso se consigue confirmándose pues hablando con Él y escuchando sus susurros,
la verdad es que es una gozada, porque afrontas la vida con muchos menos miedos, con mucha más paz y a veces efectivamente es una experiencia más viva, porque ves las cosas de otra manera, con mayor luz, que no significa que desaparezcan ni las dudas ni los problemas, pero tu posicionamiento espiritual no las elimina ni las cambia, pero las ilumina. Y puede ser, desde luego, uno de los mayores anclajes, o al menos en mi caso así ha sido, para el ámbito emprendedor, ¿no? El ir con el mejor, no solo amigo, sino también socio en ese cambio, ¿no? Que es también Jesús. Y bueno, aquí lo vamos a tener que dejar. Sergio, ¿algún otro mensaje de despedida que quieras dirigir a los jóvenes? Simplemente estar atentos, abrir bien los ojos, bien escuchar bien las orejas y discernir verdaderamente, escoger bien las amistades. Estupendo. Pues muchísimas gracias por recordarnos que este equilibrio no solo renuncia, sino que es factible, que es integrable, que depende también muy mucho de nosotros, es elegir las amistades, nuestros entornos, la comunidad con la que queremos crecer y desarrollarnos. Y gracias a todos los que nos seguís escuchando, buscando esa savia que nutre el alma. Recordar escribirnos a nuestro email que detallamos siempre aquí en el pie de la imagen para proponer temas, invitados o dudas. Y como siempre podéis encontrar tanto el email como nuestros enlaces a YouTube, Instagram y el resto de plataformas de audio en el resumen del episodio. Así que muchísimas gracias de nuevo, Sergio, y al resto hasta el próximo episodio. Como siempre, que la alegría nos acompañe. Hasta pronto. Gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Savia.